Niños venezolanos están teniendo complicaciones severas después de recibir anestesia. Algunos simplemente no despiertan. Así aparecían titulares alrededor del mundo durante el año 2025, luego de que la Sociedad de Anestesiología de Chile emitiera un comunicado dirigido al Ministerio de Salud y otras sociedades médicas de ese país. En ese documento se describían 5 casos de niños previamente sanos que, tras cirugías sin complicaciones aparentes, desarrollaron daño neurológico grave. 4 de ellos fallecieron. No existían antecedentes personales ni familiares que permitieran sospechar un riesgo anestésico, y el único elemento en común era su ascendencia venezolana. Al investigar, la sociedad chilena encontró reportes similares en Europa, donde se estudiaba una posible alteración genética mitocondrial asociada a estos eventos. La noticia generó rápidamente repercusión internacional. Otras sociedades médicas comenzaron a pronunciarse mientras autoridades sanitarias iniciaban auditorías clínicas para esclarecer lo ocurrido. Meses después, la Sociedad Americana de Anestesiólogos señaló que aún no existían datos suficientes para modificar la práctica clínica. Pero a finales de enero del 2026, junto a la Sociedad Americana de Anestesia Pediátrica, publicó recomendaciones preliminares ante la sospecha de una posible mutación mitocondrial en los niños de origen venezolano. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Se generó una segunda ola mediática, esta vez desde Estados Unidos, incluso más intensa que la primera. Hoy vamos al origen de la historia, Chile. Y por eso conversamos con la presidenta de la Sociedad de Anestesiología de ese país para entender qué sabemos realmente y qué no sabemos sobre este fenómeno. Porque en medicina, antes de generar miedo, primero hay que generar evidencia. Esto es, sin anestesia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otra conexión de su programa Sin Anestesia, donde saben que analizamos noticias del mundo médico. En otras ocasiones también hablamos de tópicos culturales dentro de la medicina y tópicos variados, historias, anécdotas y cualquier cosa que puede estar dentro de las aulas de clase médica o incluso fuera de ellas. En esta oportunidad me encuentro con la doctora Valeria Epulev. Ella es médico cirujano, especialista en anestesiología, y es una conexión muy especial a quien le agradezco porque ella es actualmente la presidenta de la Sociedad de Anestesiología de Chile. No sé si recordarán, bueno, por ahí están noticias de que se han encontrado ciertos casos sobre, y así lo dicen las noticias, sobre niños venezolanos que están lamentablemente teniendo complicaciones bajo anestesia. Entonces es una conexión muy especial que estamos haciendo con ella, porque vamos a conversar acerca de esto, aclarar ciertas dudas, ya que sencillamente entre colegas nos eduquemos y si esto puede servir también para ayudar a las familias y a futuros pacientes a tomar mejores decisiones, por supuesto que también lo vamos a hacer. Ahora, quiero aclarar que ante todo este programa no pretende reemplazar ninguna de las guías o de las recomendaciones hechas por cada institución en su país o por los mismos hospitales dentro de su práctica médica. ¿Ok? No pretendemos eso, esto es de estilo informativo y bueno, es un conversatorio para disminuir las alarmas que se puedan estar presentando actualmente. Doctora, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, ¿ok? ¿Cuándo exactamente se dio el primer caso en Chile? Disculpa, ahí se escuchó medio mal. ¿Cuándo, me puedes repetir la pregunta? ¿Cuándo exactamente se dio el primer caso o se le reportó el primer caso de estos niños teniendo estas complicaciones bajo anestesia? A nosotros se nos informa sobre estos casos aislados y se solicitó una intervención en mayo del 2025. Luego de eso, nosotros nos reunimos como directorio y se coordinó una reunión de morbimortalidad. Y esta reunión de morbimortalidad se realizó el día 3 de julio con distintos representantes de centros, expertos en el tema, anestesiólogos pediátricos senior, parte del directorio y especialistas en segunda víctima, porque también se quería abordar el tema de cómo estaban los colegas que habían tenido este evento adverso. Tú sabes que, claro, la primera víctima es el paciente y la segunda víctima es el especialista que está a cargo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, luego de esto se acordó una línea de trabajo donde se acordó que íbamos a tener una carta GAN con información a autoridades y sociedades, generación de recomendaciones, reunión con expertos internacionales y generación de un informe oficial. Bueno,
Como tú sabes, las cosas se filtran y a través de estos casos, que vimos que el primer caso que se logró recolectar, esto no es que nosotros, aquí hay mucha gente trabajando y que se unió para poder reportar esto, muchos colegas, yo soy solamente la cara visible en la sociedad y eso quiero que quede claro, que aquí hay un equipo trabajando. Hay una colega que recolectó todo esto y que empezó a estudiar, que vio que se repetían y se vio que el primer caso había sido el año 2021. Bueno, apareció un Exactamente. comunicado, sí, vía redes sociales creo, que empezó y explotó todas las redes de todos los chats de anestesia pediátrica, que fue el día 14 de julio, y es por ello que tuvimos que sacar un comunicado como sociedad el día 15 de julio. Este Y es comunicado, por claro, se eso envió a que, las sociedades. claro, Sí, y es por dime, eso que dime. viene mi pregunta, porque en el informe se dice que desde hace unos meses se han tenido reportes de casos, sin embargo, el primer caso fue en el 2021. Entonces yo quería aclarar un poquito la cronología de eso, cómo saber que ese caso en 2021 estaba relacionado a este y cómo saber que esos casos en sí no fueron casos aislados, sino que estaban interconectados. ¿Cómo se Porque supo eso? nosotros después esto lo trasladamos. Yo debo decir que, claro, este caso, este comunicado fue mediático y fue muy duro para nosotros, pero sí el Ministerio de Salud nos contactó enseguida y a través del Ministerio de Salud se hizo un comunicado oficial donde se analizaron, se vieron los casos y todo y se corroboró información y los parecidos. Nosotros informamos 5 casos en el primer comunicado y después ya se logró tener 7 casos, entre ellos 6 niños y un adulto, o 6 pacientes pediátricos y un paciente adulto. Ahí donde empezamos a tener mucho más información y se averiguó y se corroboró. Ahora, claro, el 2021, pero no hay casos que fueran súper seguidos, sino que se vio también que había una baja incidencia. Y luego Ujú. de tener estos comunicados se empezó a ver tanto a nivel Latinoamérica, que convocó a las sociedades, algunos lo tomaron bien, otros mal, fueron escépticos, lo cual yo también lo comprendo, lo comprendo y para nosotros también es difícil. Cuando sale algo raro, se descubre algo, no es una historia y como lo vemos no, en la investigación, nunca se asocia algo que, oh, súper fácil, se encontró y lo descubrí, sino Sí. que hicimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta información? Y lo correcto era poder darlo a la luz al MinSal, al Ministerio de Salud de Chile. No pudimos, a propósito que salió un comunicado antes y que empezó esto y nos empezaron a preguntar y tuvimos que sacar este comunicado y ya luego se empezó a trabajar con el ministerio, pero estaban saliendo las cartas en paralelo, no nos alcanzó, nos comunicamos mucho más rápido y tuvimos que hacer fue todo una serie de eventos que yo digo que afortunadamente fuimos escuchados como sociedad por nuestras autoridades. Entiendo, entiendo. Una pregunta. ¿Cuál fue ese elemento en común? Si podemos ser un poquito más específicos, no sé si en la investigación lograron detectar, supongo que sí. ¿Qué Mira, elemento yo en te común voy a les hizo contar lo que yo sospechar puedo, esto? que eran cirugías habituales donde se daba la anestesia tradicional o la más frecuente Ok, en pacientes sin antecedentes, donde terminaba en sí. un evento adverso fatal. Como por ejemplo, ¿qué tipo de cirugías? ¿Tenemos información de eso? Uy, ¿Qué cirugías se hicieron? habían cirugías electivas y de urgencias, pero de corta duración, ¿no? O cirugías largas, cirugías cortas, entonces es como que tú dices, pacientes a uno, específicamente eran pacientes que tú nunca esperarías que tuvieran una complicación. Sin historiales de reacciones a la Nada, anestesia o cero, problemas con anestesia. Ok. cero. Todos No, le hago tenían esta... no, se les preguntaba habitual, nosotros como anestesiólogos pediátricos, yo igual hago pediatría, uno siempre tiene súper en su checklist de anamnesis y uno se pregunta antecedentes perinatales, cómo fue el desarrollo del niño, el desarrollo psicomotor y cómo fue, si tiene un antecedente de problemas con la anestesia de la familia, es una pregunta de rutina de la anestesia pediátrica. sí, entiendo. Le hago esta pregunta porque a mí me hace sospechar, ¿no? Si yo estuviese en la posición del anestesiólogo, bueno, no se lo deseo a nadie, ¿no? Tener una complicación. Usted sabe que siempre pensamos en dos grandes cosas. Bueno, ¿es el estrés anestésico o es el estrés de la cirugía? Porque hay cirugías que tienen un estrés
que tienen un estrés mayor. Para los que nos están viendo que son anestesiólogos, no es lo mismo hacer, por ejemplo, una colonoscopía o una endoscopía o de repente una resección o alguna, no sé, alguna lesión en mano que tal vez se hacen con bloqueos o hacer una resección de un tumor cerebral, resección de un tumor abdominal, especialmente porque lo que se ve en el reporte, que en el comunicado que ustedes publicaron, es que las complicaciones fueron neurológicas, ¿ok? Entonces, Sí, a no mí había me ninguna entraba un cirugía poquito. neurológica, ¿quieres saber? Ninguna, ok. Entonces, en ese caso, ninguna cirugía Ninguna. neurológica, ninguna cirugía de alto riesgo, no sé, qué otro tipo. No, Eh, no, Ahora, específicamente, ¿qué tipo de complicaciones neurológicas estaban presentando estos pacientes? El informe retardo dice, en el algunos no despertaron y otros tuvieron un despertar tardío. Pero, por ejemplo, esos que sí. despertaron, ¿qué estaban presentando? ¿Qué tipo Yo de específicamente no te complicaciones? puedo contar, o sea, claro, cuando se veía había muerte de ganglios basales en las imágenes. O sea, si tú analizas los casos y todo lo que yo te puedo decir, porque aquí hay muchos datos que son sensibles, yo no estuve en esa cirugía, de lo Ok, que te puedo decir es ok, que se analizó y se hizo lo correcto porque se llamó intensivo, interconsultas, todo lo que puedes ver. ok. eh, pero claro, lo que se veía en común es que había necrosis de ganglios basales. Ok, o sea que se hizo Eh, imagen de los pacientes. Se hicieron sí. imágenes en estos pacientes, entiendo. Ok. Eso es lo que se ve en el reporte, o sea, em, como te digo, ninguna cirugía de alta complejidad que tú vas a decir tiene riesgo de tener más complicaciones. Por eso era tan sospechoso esta reacción en estos pacientes que se asociaba siempre en pacientes que no tenían ningún antecedente previo de problemas con la anestesia, Y ni bueno, familia. en otra parte del comunicado dice que hay una relación con una mutación mitocondrial que se está estudiando, aparentemente entiendo, en España. En Europa, decía en su informe. Sí, Tenemos información de específicamente cuál era esa mutación o no? ¿Sabemos algo de eso? sí, Sabemos que mira, es más una que nada mutación mitocondrial, se describe más que nada una variante mitocondrial, ¿ok? porque hoy en día no te podría decir que ya es patológico porque no cumple con los requisitos todavía para decir que es una mutación, sino que al momento, actualmente es clasificada como de significado incierto. Y sí, la tengo, yo sabía que porque no es algo que uno se aprenda de todos los días de memoria, Ujú. se veía una variante. ¿Por qué? Porque resulta que en los exámenes, cuando se pidió estudio genético, no era una enfermedad ni nada, porque no está declarado aún como enfermedad, entonces claramente no la van a buscar. Entonces sí, con lo que se vio es cuando se encontró una variante en el ADN mitocondrial, específicamente el gen ND4, MT, MTN4, ND4M, ok. claro, 11232T, ¿cierto? Esto ocurre en el complejo 1, ¿no es cierto? Es cuando iban a buscar, lo encontraron lo mismo en todos los casos, ¿ya? Ok, entonces se hizo estudio genético en todos los pacientes. Creo que faltan algunos, pero la mayoría, creo que por lo menos unos 5 tenían estudios genéticos, ¿ya? Ok, Eh, entonces 5, creo que en el informe menciona solo uno, pero entonces aclaramos que fueron los 5. Eso era lo que me Después llamaba creo la que hay más. atención. Yo no te puedo asegurar eso porque Ok, no tengo yo no te puedo decir porque igual yo no estoy súper en los estudios genéticos, no soy genetista y, y- y tampoco tengo todos los datos porque son datos sensibles, entonces yo te puedo decir lo que se ha sí, no, discutido. totalmente, lo entiendo el ob- totalmente. Ujú. Y si nos pudiera decir, porque sabemos que, y creo que, bueno, ya esto los medios también lo han dicho, supongo que la gente está familiarizada con esto, eh, el ADN mitocondrialis, para los que no saben, que nos están escuchando, el ADN mitocondrial, la mitocondria, que es un organelo de la célula, todo el ADN o la información genética que está allí se hereda siempre por parte materna. Entonces, lo que quiere decir, por lógica, es que el ADN que, por ejemplo, yo tengo en mis mitocondrias, viene de mi mamá. Bueno, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Tenemos información o se le hizo estudios mitocondriales no solo a los pacientes, sino también a sus madres? No, O no se hizo a sus madres?
No, porque lamentablemente todos los casos están judicializados y todavía no sé, y es lo que tenemos que avanzar en los estudios funcionales y en los estudios genéticos, que es lo que están tratando, porque aquí no hay solo alianzas de anestesiólogos, hay gente que son investigadores, que son genetistas, que quieren avanzar en este tema. También tomamos contacto con la primera persona que empezó esta línea de investigación, que es de Zaragoza, que es el doctor Eduardo Ruiz, que nos ha ayudado y nos ha apoyado mucho. No puedo dejar de agradecer a él. Y se están haciendo vínculos entre Chile y todas las sociedades que quieran colaborar también con la ASA y, y con España, con genética. O sea, claramente estos son trabajos multidisciplinarios que se necesita apoyo y también hemos visto el último comunicado de la Sociedad de Venezuela también apoyando y eso para nosotros es enriquecedor, nos alegra porque al principio no lo pasamos bien el equipo, ¿ya? Fueron días agotadores, eran reuniones todos los días, hasta altas horas de la noche, pudiendo buscar estrategias y hoy en día, que a lo mejor viene la pregunta después, ¿qué es lo que necesitamos? Es recursos para tener, para poder investigar. Tú sabes que investigar no es fácil y nos falta todo el apoyo para poder empezar los estudios genéticos que van de la mano de los estudios funcionales. Sí, y precisamente por eso era la pregunta también, porque yo sé que en Latinoamérica los recursos son escasos y los estudios genéticos no son muy económicos. Y aquí también en Estados Unidos incluso son escasos, se hacen en algunas instituciones y el paciente tiene que viajar, eso, entonces se tiene que ver que sea bastante costo efectivo, ¿no? Pero de eso tengo algunas preguntas para más adelante. Ahora, con respecto a los casos, porque lo que se ha dicho es que esta mutación y creo que se menciona en su informe también, esta mutación básicamente crea una sensibilidad al sevoflurano, o sevoflurane en inglés. Claro, Yo me, lo que pregun sí, dime, disculpa, yo me disculpa. preguntaba, y porque sé que hay mutaciones mitocondriales que también tienen una relación con el propofol, es lo que alguna de la literatura muestra. Lo que pasa, sí, aquí es súper importante aclarar que esto no es una enfermedad mitocondrial. ¿Ok? Esto es una variante, una variación que creó una sensibilidad a los halogenados. Eso es lo que se sospecha en los estudios preliminares. Y Ok. claro, en estos niños, ¿qué es lo que tenemos en común? Porque no sé, los niños se usa sevoflurano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ha Ok. recomendado hoy día? Es omitir el sevoflurano, no dejando de decir que a lo mejor el propofol tampoco puede ser una droga ultramente segura, pero no les sucedió nada a los pacientes que recibieron anestesia con propofol, se necesitan más estudios y ¿qué se ha dejado de hacer? Es dar halogenados. Eso es no dar halogenados a los pacientes que puedan tener esta condición que yo digo, no es una enfermedad hoy en día declarada, es incierta y es una variación, una variante. Ok, ok, entiendo. Sí, porque me causaba un poquito de... Porque yo digo, si se usó, que no sé, pues no tengo los detalles clínicos. Ok, si se usó solamente sevoflurano en estos pacientes, yo digo, bueno, el sevoflurano. Pero si también se usó propofol, ¿cómo separar cuál de los dos es? Me explico. Eso es complejo. Entonces, eso me causa un poco de, incluso en mi práctica, porque llega y, ok, puedo hacer TIVA. A alguno de estos pacientes se le dio TIVA. Yo me preguntaba todos esos detalles. Entiendo que parte de esta información no pueda ser liberada por cuestiones de la seguridad que ustedes manejan con los pacientes allá. Pero usted tiene alguna evidencia, estos pacientes recibieron propofol, o sea, ¿cómo fue? ¿Se usó TIVA en alguno? ¿Hay un agente en común además del sevoflurano? ¿O es solo el sevoflurane? En sí, claro, lo que igual decían los estudios preliminares del doctor Ruiz son los halogenados, ¿ya? Y eso esperemos que pronto se pueda publicar. Eh, Él amablemente nos ayudó con estos estudios que eh, son estudios funcionales y lo que por eso es tan importante poder seguir aumentando el N de él y apoyándolo con los estudios funcionales en Chile y los estudios Ok. genéticos, pero la idea es hacerlos de la mano, no separados. La idea es aprovechar las mismas muestras para eh, poder realizar todas estas pruebas y no solamente, porque tú sabes que como anestesiólogo, tanto una enfermedad mitocondrial no solamente se va a afectar con el propofol, con sevoflurano, o sea, cualquier fármaco puede tener algún evento adverso en nosotros, ¿no es Totalmente. cierto? Totalmente. Es poder titular bien,
encontrar el fármaco adecuado y claro, a lo mejor pasó esto en este tipo de paciente, en esta variante, y así como a lo mejor mañana tú, yo o cualquier persona puede presentar cualquier variante que como nosotros nos vamos adaptando en nuestra vida o nuestra evolución humana, ¿no es cierto? Sí, no, entonces entiendo, y para la gente que nos está escuchando, entiendo que lo que tenemos hasta ahora, ya que son estudios que se están realizando y que, como usted lo menciona, no tenemos nada confirmado, entiendo que lo que hay son hipótesis en vez de causalidad, ¿correcto? Hasta ahora son hipótesis. Exacto, porque tenemos que hacer un estudio de caso control, ¿no? Ese es el diseño que se debe hacer cuando uno descubre algo nuevo. Entonces, claramente no podemos hablar de causalidad eh, y, y por eso es tan importante avanzar en la investigación rápidamente. Exacto. Ahora, en base a todo esto, ¿usted cree que, o en base a lo que han estudiado y en lo que han investigado hasta ahora, existe evidencia suficiente para hacer nuevas recomendaciones o incluso cambiar las técnicas tradicionales de la anestesia pediátrica que ustedes están administrando ahorita, por ejemplo, en Chile? O sea, nosotros sí hemos hecho recomendaciones, así como la Sociedad Española, como ASA, y todas las sociedades están haciendo sus recomendaciones internas, pero siempre estamos colocando que esto es una recomendación sin evidencia de tipo 1. No, todos y hemos estado recomendando, sí, sacar los halogenados de este tipo de pacientes y Ok. usar medicamentos que sean de un perfil más seguro para nuestros pacientes, evitando los halogenados, que es lo que vemos que hoy en día es inseguro en este tipo de pacientes. Ahora, haciendo esto con una incidencia muy baja, si lo calcula. Pero no sabemos, tampoco lo hemos buscado, ¿no es cierto? Claro, ¿y cómo sospechar, por ejemplo, que me llegue un paciente con una determinada, cómo sospechar uno como anestesiólogo o allá en Chile, los colegas anestesiólogos, cómo sospechar que esto Hoy, pudiese pasar y decir, bueno, voy a evitar este halogenado? ¿Cómo sospecharlo? sí, hoy en día el único factor común es la ascendencia o el linaje materno venezolano. Es lo único que tenemos o que tenga algún antecedente también anterior a esto, pero generalmente nuestros pacientes acá no tenían antecedentes. Entonces ahí claramente se sugiere, con la poca evidencia, cambiar la técnica y no dar halogenado. Sí, me parece, honestamente a mí me parece sorprendente, me parece un poco raro, precisamente porque la sociedad venezolana, yo como venezolano, dice que estamos muy mezclados. O sea, yo creo que es muy Nosotros difícil, ya igual. sea, y voy a tratar no sé, tal vez conversar con el doctor Ruiz, que yo sé que es especialista en la parte ya genética. Voy a tratar de contactarlo y conversar con él, porque mi pregunta como científico es, ¿cómo aislar el gen venezolano? ¿Cómo aislar el genoma venezolano cuando somos tan mezclados? Yo soy, por ejemplo, venezolano y mi mamá es colombiana. Entonces, eso es lo que me causa un poco, a nivel científico, un poco como de incertidumbre y no sé si ya se tiene evidencia al respecto y qué evidencia tiene él o qué evidencia tienen ustedes, pero a mí me parece de verdad bastante difícil y preocupante también, porque este tipo de cosas las escucha un paciente, por supuesto, de origen venezolano, y se va a preocupar. Y entiendo que en algunos sitios ya he visto noticias, solo noticias, y de forma anecdótica, algunos lugares están cancelando cirugías a pacientes venezolanos. Mira, ese fue el primer llamado que se hizo de no estigmatizar. Hoy en día tenemos las tecnologías y todo para poder abordar a estos pacientes y creo que no se debe cancelar una cirugía, sino que tenemos que evitar eso. Hoy en día, no sé si tú te fijas, existe en anestesiología y enfermedades coexistentes. Anestesiología y en anestesia pediátrica, bueno, aquí no solamente es pediátricos, también es pacientes adultos. Y el primer caso también de una doctora que Jeremy, que su hijo tuvo este caso, que es colega, yo que está en Alemania, que es la que empezó el estudio con el doctor Eduardo Ruiz. Y claro, o sea, yo te entiendo, hay una mezcla, así como todos somos mezclas y tenemos variaciones y tenemos variantes y mutaciones y somos eso. Yo creo que, claro, nosotros no podemos todavía hacer recomendaciones súper potentes, pero estos son los factores comunes que se han encontrado y tenemos que declararlos también. Aquí voy a dar un poquito mi opinión y a la gente que nos está viendo. Yo creo, es lo que yo creo en base a lo que he leído.
yo creo que tal vez haya una variante genética de este tipo y que ahora, bueno, se está encontrando en la población venezolana. Se me hace un poquito difícil y de verdad espero que no, que nosotros como venezolanos tengamos un problema específico y una variante específica que nos ponga en riesgo. Y es mi deseo también, ¿no? Como, no sé, como cualquier enfermedad. Bueno, hay diabetes en todo el mundo y ahora empezamos a tener más diabetes en venezolanos. Yo quisiera que fuese algo así, más bien, pero ese es mi deseo. No estoy diciendo esto bajo opinión, no bajo evidencia científica, ¿no? Pero bueno, es cuestiones que las investigaciones del futuro lo aclararán, porque sí me parece algo bastante peculiar, no solo en anestesia, sino en medicina per se. Es difícil, porque tenemos genes y ciertas características genotípicas, por ejemplo, en la población de Asia, ¿no? Y que es una cuestión grande, ¿no? O hablamos a veces de la población latina específicamente, ¿no? O hablamos los genes más anglosajones o caucásicos o europeos, pero con una nacionalidad, yo no sé, bueno, sí hay veces que se ve en Japón, hay algunas peculiaridades en algunas cosas, pero sí Es me que aquí parece yo creo bastante. que, sí, mira, yo aquí creo que igual hay que estudiar, a lo mejor eh, los ancestros, las mezclas que tenemos, porque igual eso igual puede aislar, a lo mejor fue la migración de los ancestros de esa región, como pasa en todo el mundo. Entonces, no que sea en Venezuela, a lo mejor es una región que pasó esta variante. Sí, se me ocurre, yo creo que es importante a lo mejor ahí estudiarlo y creo que con ayuda del país, de Venezuela, se puede obtener mucho más información. Claro, a mí también se me hace difícil porque en Chile hay igual una mezcla tremenda y tú sabes que Chile es un país largo, Sí, de norte a sur, con una de norte a variabilidad. sur, claro. O sea, yo misma soy mezcla indígena española, o sea, te entiendo completamente. O sea, somos todos una variación, una variabilidad tremenda, donde se han dedicado igual a estudiar, claro, tú ves igual los pueblos aborígenes, indígenas, que también tienen estudios con cierta frecuencia de algunas enfermedades, diabetes, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, mm, no lo evocaría a un país, a una nacionalidad, porque hoy en día también tenemos gente venezolana que es chilena, ¿no es cierto? Viviendo en Chile con Sí, sí, por nacionalidad supuesto, chilena. claro. Entonces, más que nada ancestral. ¿Y qué sería mejor? Indagar dentro del mismo país, a lo mejor la región donde puede ser que sucedió esto. Ahora, una pregunta, doctora. ¿Se espera alguna publicación ya más formal en alguna revista científica en el futuro? ¿El reporte de repente de los casos o el peer review con todos los casos o cada caso individualmente? ¿O se espera eso? ¿Esperamos eso como comunidad de anestesia? ¿Se Sí, piensa o hacer sea, eso? de todas maneras, a futuro se espera, y lo que se espera es lo que tiene el primer investigador que realizó esto, que es el doctor Eduardo Ruiz, que es el que tiene la mayor experiencia en estos estudios de estos casos. No en Chile, no, pero tiene de antes. O sea, él es pionero en esto. Yo no te puedo decir que fue Chile. Chile anunció lo que pasó en su país y fue la primera sociedad científica en hacerlo. Y ahí ya empezamos a buscar nexos y donde había más investigación para poder ayudar a nuestros pacientes, que es lo que nos interesa. Sí, y entiendo que la idea es, porque leí un comunicado que, que publicó el Ministerio de Salud de Chile, y entiendo que ahora la idea es hacer extenso el reporte y notificar cada caso de manera tal que ellos también puedan trabajar con la Sociedad de Anestesia de Chile y poder aumentar, digamos, la potencia de la investigación como tal. Entiendo que eso es lo que se está haciendo. Claramente, siempre las autoridades deben trabajar esto en el reporte con las sociedades científicas. Claramente, el saber reportar los eventos adversos, no solamente en anestesia, sino en todo lo que es Sí, medicina, o todo, farmacovigilancia, ¿no? claro, es una obligación y sabemos que a cualquiera le puede pasar de nosotros, que no debe ser punitivo, pero sí el tener el reporte de eventos adversos es una buena práctica, que te va a ayudar a hacer un plan de mejora, ¿no es cierto? En calidad y tenemos toda acreditación de nuestras instituciones por eso, o sea, y nuestros pacientes cada vez van a estar seguros al reportar nosotros lo que está pasando. Esa es la idea. Correcto, perfecto. Ahora, bueno, ya que yo sé que ya tocó un poquito al respecto, pero ya que estamos cerrando, ¿qué mensaje le daría a usted en general? Porque yo sé que esto ha sido desde el punto de vista mediático.
¿Qué mensaje da usted en general para disminuir la estigmatización que se ha generado con esta situación? Porque lamentablemente, bueno, nosotros somos comunidad científica y nosotros sabemos todo lo que implica y todas las aristas que hay en esto, así como hemos discutido, tratado de discutir algunas. Sin embargo, la población general y hasta los medios lo que dicen es, niños venezolanos están reaccionando a la anestesia, ¿no? Entonces yo creo Sí, que eso es lo obvio, que ha hecho, siempre son mediáticos. claro, Por y eso sobre nosotros todo no la damos entrevistas. volatilidad de la información ahorita, que todo es muy rápido, todo es el scroll, como le dicen, y las informaciones pasan muy rápido y poco se profundiza. Entonces, ¿qué recomienda usted para evitar la estigmatización generada por esta situación? Sí, lo primero, yo creo que esto es algo serio. Uno no puede estigmatizar, ni discriminar, ni cancelar una cirugía. Nosotros somos profesionales que nos enfrentamos todos los días a pacientes enfermos, porque los pacientes no se operan porque están sanos, ¿no es cierto? Se operan porque están Exactamente. enfermos y tenemos que nosotros ayudarlos a recuperarse. Creo que tenemos que informarnos, comunicarnos bien con nuestros equipos quirúrgicos, comunicarnos con las familias, con nuestros pacientes, que nuestros pacientes también nos cuenten y nos digan, ya que no tengan miedo a esto, porque hoy en día tenemos estrategia y que hay múltiples enfermedades y múltiples variaciones y que todos somos mutaciones y que no tengan miedo, porque aquí lo que se busca es algo que todavía es incierto, que es una muy baja incidencia y estamos buscando soluciones y la idea es que se puedan reportar los eventos adversos, que la familia no tenga miedo, porque todos los ministerios y el Ministerio de Salud fue lo primero a no suspender esto, sino a buscar, no suspender los pacientes, sino a buscar soluciones para ellos. Muy bien, entonces recojo de eso ya la respuesta de mi última pregunta, que era qué le recomendaría a las familias, ya lo respondió, que bueno, evitar la estigmatización, que se informen bastante bien con su anestesiólogo, su equipo quirúrgico y que confíen en la anestesia, en los procedimientos y en las cosas que se están realizando hoy en día. No sé si quieres reforzar un poquito ese mensaje o si está de acuerdo. Sí, o sea, Wilaim, tú sabes que hoy en día la anestesia es una de las especialidades, ¿no es cierto?, más nuevas, pero la anestesia es una de las especialidades que ha avanzado mucho en el futuro, es una especialidad muy segura, con muchas herramientas hoy en día, con muchos monitores, con mucha cantidad de fármacos, muchos dispositivos y mucha tecnología que claramente los cuida. Y tienen que saber que somos médicos, porque muchas veces piensan que un anestesiólogo no es un médico, pero somos médicos que estudiamos 7 años, hacemos una especialidad desde 3 a 5 años, ¿no es cierto? Y seguimos estudiando como siempre. Y lo único que queremos es que a nuestros pacientes les vaya muy bien y que por favor tengan una buena comunicación eh, y que juntos, tanto familias, profesionales de la salud, de distintas especialidades y también las autoridades, nos ayuden a poder dar solución a estos problemas, porque a lo mejor va a ser esto hoy día y mañana va a ser otro y pasado otro y en el futuro van a venir 10 más y creo que así como existen las pandemias o las enfermedades o los eventos adversos, eh, creo que cuando se une el mundo, las sociedades y los países o las poblaciones, todo, creo que somos mejores. Así que eso. Totalmente, totalmente, doctora. Le agradezco muchísimo su tiempo, la disposición, toda la ayuda que nos ha brindado. Espero esta conexión y esta información sirva para todas las personas que nos están escuchando. Siéntanse libres de compartirla, especialmente con personas que ustedes creen que pueda ser útil, personas de habla hispana, anestesiólogos o incluso familiares de personas, niños o jóvenes que van a recibir un procedimiento en el tiempo próximo. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, por esta conexión. Mayor de los éxitos a la Sociedad de Anestesiología de Chile en la búsqueda y en la resolución de este problema y lo mejor para todos nuestros pacientes. Muchas gracias, Miguel.